La pregunta que nos hacemos ante la negativa de Lambán de comparecer a debatir sobre la sanidad es ¿qué más tiene que pasar en la sanidad aragonesa para que el señor Lambán rinda cuentas? Miren, ya no se trata solamente de lo que venimos denunciando desde hace meses, del recorte presupuestario que vinieron con los presupuestos de 2022, de ser los aragoneses los españoles que más tienen que esperar a una lista de espera, del colapso de la atención primaria, de la falta de especialistas en los hospitales periféricos, de la falta de personal, tanto de médicos como enfermeros, para atender los consultorios, del cierre también de estos consultorios en el medio rural. Nos preocupa mucho también lo que está pasando con los puntos de atención continuada. Se sufren los recortes, las carencias y las deficiencias en sanidad. Y esto está ocurriendo estos días. Como estos días también se tienen que estar cerrando plantas del Hospital San Jorge por la falta de personal de enfermería. Cuando estos días también el Departamento de Sanidad está tomando decisiones como anunciar que los quirófanos se abrirían por la tarde los sábados sin contar con el personal médico. Una cascada de problemas, de deficiencias y ante ello, como digo, ¿qué tiene más que pasar en esta comunidad para que Lambán comparezca y trate de rendir cuentas a todos los aragoneses y escuchar las propuestas que le hemos hecho desde el Partido Popular para solucionar estos problemas? El único responsable, llegados a este punto y como presidente del Gobierno de Aragón, es el señor Lambán. Además de esto, también ya lo unimos a esa improvisación, a la falta de rigor a la hora de tomar decisiones y de ejercer el liderazgo político del señor Lambán y a la debilidad que en estos momentos tiene. Esa incapacidad para la gestión diaria del Gobierno de Aragón, que está perjudicando gravemente los intereses de Aragón y nuestra situación en el conjunto de España, y que es la debilidad del presidente Lambán ante el Gobierno de España.